mi compu se trabó. No, todavía no sé, pero si quieren les puedo investigar. Voy a preguntar un poquito sobre cuándo les van a decir y todo eso para decirles, No, pues ¿vale? sí, porque nos han dicho que, no sé, que luego hay veces que piden como que pongamos un espejo atrás, una cosa así, o que estemos como conectados y cosas así. ¿En Lo que serio? según dice el departamento, no, lo que según dice el departamento es que, o sea, como que tienen acceso a las cámaras o así, pero no es, o bueno, no sé, es como más un mito, o sea, es lo que dicen ellos. El año pasado los finales fueron en línea y lo único o sea, que se hizo es que les dieron menos tiempo y creo que lo que pasa con los exámenes en línea que hace la facultad es que no te dejan abrir otras ventanas. Cuando tú abres otra ventana, se cierra el navegador, entonces tienes que volver a entrar y así. O sea, creo que es como lo único que hacen, pero igual les voy a investigar. Sí, qué bueno que salgan estas preguntas ahorita. De hecho, como le debo un correo de respuesta a Rebeca, que es la coordinadora no, de Yamira es la coordinadora, pero ahorita les puedo escribir y seguramente me van a contestar rápido. Entonces les puedo preguntar eso, cómo va a ser y demás. El año pasado yo no tuve que estar en la aplicación del examen cuando fue en línea. Cuando es presencial sí tengo que estar, pero no sé esta vez. Bueno, Oiga, Doc, y para la clase o sea, extra, ¿a qué hora sería en la tarde? ah, pues no sé, ahorita al final lo podemos platicar y hacer un consenso. Mm, sí, sería en la tarde porque yo normalmente puedo modificar mis horarios, pero normalmente estoy ocupado de 12 a 1. O sea, invariablemente los fines de semana en ese horario tengo que estar atendiendo un evento, eh, pero esta vez creo que puedo modificar mi horario. Ahorita lo platicamos si quieren. Pues Nada yo más creo que acuérdenme. nada más era cosa de ver con usted si sí le quedaba como a esa hora y ese día, entonces. Ah, sí, ya lo platicaron ustedes. Bueno, más o menos. Sí, algo así. Sí. Ah, ok. Entonces, ¿qué les queda en la tarde? Ajá, dijimos que, bueno, si dijo el fin de semana que el domingo pues quedaría bien como eso de las 3:30, si usted podía. 3:30. Es buena hora. Es buena hora. Normalmente aquí hay clase, pero bueno, nos separa la cabina, entonces no hay ningún problema. Ya le he hecho así. Entonces, va, me parece, 3:30. Ahorita lo agendo. Bueno, eh, sigamos con esto. Ya nada más. La fórmula para calcular la osmolaridad sérica va a ser 2 por sodio. Y acuérdense, es glucosa y nitrógeno ureico en miligramos por decilitro, divididos entre 18 y entre 2,8 respectivamente. Aquí están los valores normales de la osmolaridad en plasma. Y ya, el último dato que nos pasaron es esto de la brecha aniónica, donde pues es sodio. Ojo, aquí no se considera el potasio. En alguna otra fórmula habían visto que era sodio más potasio. Aquí solamente sodio, menos los aniones, es decir, los cationes menos aniones, y aniones solo se va a considerar cloro y bicarbonato. Los valores normales están entre 8 a 16 mil equivalentes sobre el litro. ¿Qué otros datos hay aquí? Bueno, las presentaciones que yo usé, por ejemplo, no usé muchas, pero usé esta cuando hablamos de transporte de electrolitos, de los valores normales, la de proteínas, obviamente, que, bueno, tiene una portada que no es, pero bueno, básicamente el contenido es el mismo, que son lo de los aminoácidos, lo del enlace peptídico, la estructura primaria, secundaria y terciaria y cuaternaria de las proteínas y las fuerzas que ayudan a estabilizarlas, ¿no? Esta a lo mejor fue una clase un poco pesada, la verdad ya no les pregunté cómo les había ido con esos videos, pero es una clase realmente, es un poco pesada. Eh, Aquí vienen, por ejemplo, el calendario, los horarios, los mismos documentos que están aquí, como el calendario, horario, programa, también están en esa carpeta, entonces podrían verse que son muchos archivos, pero no son tantos. Y por ahí también tengo algunas presentaciones que en su momento me compartieron los compañeros instructores, como esta, de cómo resolver problemas ácido-base.
están muy bien explicadas, la verdad me gustaron bastante. Eh, por ejemplo, aquí está que es el pH, pH, pOH y la constante de W. Y algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, podrían usarla para ensayar, ¿no? Les ponen, a ver, hay una parte de ejemplos en donde tienen problemas y les explica paso a paso cómo se resolvieran. Entonces, bueno, esta es muy buena. Aquí están los resultados de la práctica. Otra presentación que esta tiene que ver con la ingesta de agua. Esta sí no la recomiendo. Un libro completo, no lo revisen. Aquí está otra presentación de sus compañeros instructores. Que bueno, esta en particular es cómo resolver problemas de soluciones. Pero bueno, ya hicimos muchos ejercicios al respecto. Solamente si lo quieren revisar o para tener más material, ¿no? Y bueno, aquí están los archivos en Word que les había platicado en algún momento, eh, donde, bueno, como pueden ver, cuando abran estos archivos, algunos pues van a hacer las mismas preguntas que he usado en los exámenes. Este es totalmente lo que usé en el examen 1. Aquí también, bueno, esto ya lo revisamos en clase. Y algunos de estos problemas también los usé en el examen. Cinética, esto apenas lo vamos a platicar, pero por ejemplo aquí viene la tabla termodinámica de su examen, ¿no? Seguramente esta ya la pudieron resolver sin ningún problema. Las tablas de aminoácidos no son las tablas de su clasificación físico-química, es decir, no son las tablas que los dividen en positivos, negativos, hidrofóbicos, etcétera, sino con base, por ejemplo, en si son cetogénicos o glucogénicos, es decir, si se desvían hacia la cetogénesis o hacia la gluconeogénesis respectivamente, ¿no? Eh, y por aquí viene la clasificación en aminoácidos si son esenciales o no esenciales. O condicionalmente esenciales, quiere decir, bueno, nada más así a grandes rasgos, los no esenciales son aquellos aminoácidos que podemos sintetizar, que por lo tanto no son fundamentales en la dieta. Los esenciales, como su nombre lo sugiere, son fundamentales en la dieta. Y los condicionalmente esenciales los podemos sintetizar, por lo tanto podríamos no consumirlos, pero tal vez no los sintetizamos en las concentraciones adecuadas para una correcta síntesis de proteínas. Entonces, bueno, chequen estos datos. La verdad, no recuerdo que hayan preguntado específicamente si un aminoácido es cetogénico o glucogénico en los últimos años, pero es probable que en algún momento lo vuelvan a hacer. Es que creo que eso lo preguntan hasta bloque 3, porque en bloque 3 creo que se ve, sí van, o sea, sí se ve eso, Sí, los aminoácidos glucogénicos y cetogénicos. sí, claro, sí, porque pues al final tendrían que saber qué es la cetogénesis y tendrían que saber qué es la glucogénesis. La gluconeogénesis se ve en bloque 2 y la cetogénesis hasta bloque 3. Entonces sí, creo que, o esperaría que no. Eh, y bueno, aquí sí están, ¿no? Con base en si son polares, polares no cargados, etcétera. Bueno, estos son los archivos que hay. Eh, Úsenlos como guías, pues para que puedan estudiar el fin de semana. Y Y sí, sí nos va a mandar las respuestas de las guías que ya habíamos hecho. sí se las voy a mandar. Siento mucho que no se las haya podido mandar ayer. Eh, pero sí, o sea, lo último que alcancé a hacer así antes de ocuparme terriblemente fue mandarles el examen, porque tuvimos un problema, todavía lo tenemos, pero bueno, me llevó toda la noche trabajar en eso y ya no pude enviárselos, disculpen. Ahorita ahí los tengo allá afuera, nada más los escaneo y se los envío. Entonces, bueno, vamos con las prácticas. Eh, ¿Sí pudieron leer las prácticas 1 y 2?
Sí. Perfecto. Aquí está. Entonces, bueno, todo está en ese link, ya lo vieron. Aquí en el link que pusimos al inicio, pues ahí debe estar todo. Fíjense que ahorita que lo estoy viendo, no nos fue tan mal. Pensé que nos podía ir peor en el asunto de los tiempos, porque pues nos recortaron casi 2 semanas del tiempo que tenemos para presentar los contenidos de bloque 1. Y de por sí, sin ese recorte, digamos, siempre ha sido complicado terminar los contenidos. Pero bueno, sí lo vamos a lograr. Y si nos vemos el domingo, es mejor. Ese día obviamente no puedo dar tema nuevo, pero pues sí podemos discutir algunas cosas que de pronto se nos hayan ido o que sean más relevantes o a las que haya que dar más peso, ¿no? Bueno, entonces aquí está el manual de prácticas y bueno, la práctica 1 es soluciones. Entonces todos enciendan sus cámaras y quiero ver sus batas. ¿Qué? No, no es cierto. No es cierto. Tal vez sí les pida que enciendan sus cámaras el viernes, pero así como para tomar la foto grupal, pero no, obviamente no es necesario que tengan bata. Aunque supongo que todos tienen una por ahí, ¿no? Entonces me la quito. La de la primaria. No, si quieres consérvala. Pero sí tiene tu nombre grabado, ¿verdad? Sí, porque si no, no pasa. Sí, perfecto. Muy bien, punto más. Ok, entonces, a ver, ¿quién me empieza a platicar? Dejen ver la lista para poder, bueno, puedo verlos de aquí. Moisés, ¿te gustaría leernos los objetivos de la práctica 1? Sí, Si no claro. los tienes abiertos, pues igual y puedes leerlos de aquí, de lo Sí, que no, de estoy la leyendo. pantalla. Sí, Objetivos. Al terminar la práctica, el estudiante, número 1, reconocerá las diferencias correspondientes a las soluciones porcentuales y molares que se emplean en la práctica clínica. 2, realizará los cálculos y procedimientos para preparar soluciones porcentuales y molares, así como las diferentes diluciones de estas. 3, reconocerá algunas de las soluciones utilizadas en medicina, entre paréntesis, solución isotónica Ringer. perfecto. Ahora, bueno, según esto, ustedes previamente a la práctica deben resolver unas preguntas que son estas, ¿no? Dice, ¿qué es una solución? ¿Cuántas clases de solución existen? ¿Qué significan los siguientes términos? Mol, solución molar, solución osmolar, etcétera. Pero reconocen estas preguntas, ¿verdad? Ya las respondieron, ¿cierto? Son las del examen 1, ¿no? La Sí, las del primera. examen. Muy bien. Estas son las del examen 1. Entonces yo ya no les voy a pedir que las resuelvan otra vez. Eh, ¿Tienen dudas con alguna de las respuestas de estas preguntas? La de dilución seriada es que lo vas diluyendo cada vez más y más. Así es. Una dilución seriada es cuando ustedes eh, tienen una solución con cierta concentración y lo que van a hacer es poner en un volumen mayor cada vez, de tal manera que como ustedes conocen esa diferencia en volúmenes, ustedes conocen cuál es la nueva concentración de cada solución. De hecho, puedo caer en cuenta que no tenía abierto mi pizarroncito. Pero sí, esas son las diluciones seriadas. Normalmente existe un factor de dilución que es el que se va usando para conocer cuál es la nueva concentración de cada tubo. Entonces, básicamente es que tienen un tubo 1 a una concentración determinada del soluto. Después, por ejemplo, tienen un tubo 2 en donde van a tomar un poquito de aquí, pero van a diluir 10 veces más. Es decir, por ejemplo, si esto tiene 10 mililitros, tomaría nada más 1 mililitro.
1 mililitro de esta solución para el siguiente tubo y pondría 9 mililitros más de agua. Entonces, este tubo tiene la concentración de soluto entre 10, es decir, está 10 veces más diluido. Si hago esto seriadamente, que es justamente lo que significan las soluciones seriadas, el siguiente va a tener la concentración de soluto entre 100, es decir, la concentración inicial entre 100, porque ahora estoy diluyendo la que es 10 veces más diluida, 10 veces más, ¿no? Y así, esas son las soluciones seriadas. En la práctica 1, cuando se podía, lo que hacíamos era usar un colorante. Y entonces era muy padre porque veían cómo el color iba disminuyendo conforme fuéramos aumentando la dilución. Entonces esa es una dilución seriada. Muy bien, y después viene la introducción. Ya la introducción pues me la voy a saltar un poco porque pues son los temas que vemos en clase. Nos explica qué es una solución. Por cierto, bueno, no sé si valga la pena mencionarlo, pero se supone que la palabra correcta debería ser disolución para una mezcla entre un soluto y un solvente. Pero, pues bueno, ya se quedó tradicionalmente decirle solución y está bien. Había un meme que decía, el alcohol es una solución. Efectivamente, pues sí es. Obviamente no lo decían en ese contexto. Pero bueno, debería decir disolución. Entonces, bueno, también nos dicen, por ejemplo, cuáles son los solutos más importantes. Aquí nos hablan, por ejemplo, de los iones inorgánicos, que ya habíamos visto que son los electrolitos, y moléculas orgánicas, como son la glucosa, la urea y las proteínas. Que el agua es el solvente universal. No sé, ¿alguien me quiere hacer algún comentario de aquí? ¿Alguien encontró un dato, por ejemplo, que no hayamos platicado en clase? ¿O algo que les haya causado ruido de lo que leyeron de la introducción de su práctica? Esta es la práctica en donde se ve lo del porcentaje del agua en el cuerpo. Es que me Sí, confunden entre el primero y el segundo. Es que sí, hay sí. una parte en la que abajo que se hacen como cálculos y me confundí porque, no sé, había encontrado algo raro, pero ya no me acuerdo bien qué era. ¿Es esta parte? Mm, no, déjelo busco en la esta y le digo ahorita. Claro, Perdón. claro. Bueno, por aquí nos hablan de cuánto de volumen, cuánto es intracelular, cuánto es extracelular, y del extracelular además ya sabíamos que estaba en plasma o en el líquido intersticial. Y bueno, algunas abreviaturas, creo que así no lo habíamos visto nosotros, bueno, no habíamos visto que era el LIC, el EC, ¿no? Pero pues ya sabemos después de leer la práctica que el LIC es el líquido intracelular y el EC el líquido extracelular. Aquí está la fórmula para calcular la osmolaridad en plasma, que es la que ya habíamos discutido. Me parece que no está completa, porque falta la parte del nitrógeno ureico. O sea, aquí lo explican, pero aquí no la veo escrita. Bueno, Doctor, ya vi en qué parte era. Es que sí, arriba dice que el líquido extracelular es 40%, creo. aquí, ajá. Entonces, abajo, en donde hacen el cálculo del agua corporal total, le ponen que el líquido extracelular es el 60%. Entonces me confundí ahí. Abajo de esto, Abajo, en donde están las tablas, donde hacen el cálculo. Hay una, abajo de las Ah, tablas, hay algo que dice TBW y está ya, 60%. ya. Es la descripción de esta figura, fíjense.
Dice que el agua corporal es el 60%, ¿verdad? Y creo que en el diagrama en la presentación que yo les mostré, hacían el cálculo para una persona de 70 kilos o algo así. Bueno, la cosa es que aquí dicen que el agua corporal es de 60%. Eso se refiere a la distribución el agua corporal total es el 60%, que equivale a 42 litros. Lo que me permito suponer es que es el 60% de la masa de una persona. ¿Se acuerdan que ese porcentaje podía variar según entre hombres y mujeres o entre edades, no? Pero normalmente, pues en un rango de edades como, pues, de entre jóvenes y adultos, era el 60%. Supongo que es ese dato. Y de toda esta agua, de estos 42 litros que aquí calculan, se dividen de esta manera, que es lo que ya está en esta gráfica de pastel. Esta gráfica de pastel sería el 100% del agua total, que sería el 60% de la masa de la persona. ¿Sí? Sí, Entonces creo que a eso se refiere ese 60%. Ujú. Después les dice el LIC o el líquido intracelular es el 40% corporal, que son 28 litros. El líquido extracelular LEC son el 20% del peso corporal, que son 14 litros. Y el líquido extracelular del plasma es el 4%, 2.8 litros. Y del líquido intersticial, 16%, o 11.2 litros. Sí, eso es. Entonces, este primer 60 es el total de agua, digamos, de una persona. El 60% del peso corporal. Y por acá nos hablan también del agua corporal total. Que justamente pues dependía, por ejemplo, si es un lactante o un adulto, sí, hombre o mujer. Y bueno, aquí también con respecto a la complexión, si es delgado, promedio u obeso. Lo que habíamos visto de la ingesta y de la pérdida de líquidos, también esto ya lo habíamos visto en alguna tabla. Y aquí está justamente ese dato, fíjense. De ahí salió lo de los 42 litros que decían acá, estos 42 litros que eran el 60%, es considerando que tienen una persona de 70 kilos. El 60% de 70 pues son 42 litros. Y aquí nos dicen cómo hicieron el cálculo, que básicamente es una regla de 3, ¿no? Si 42 litros en el 100% del agua del cuerpo, ¿cuánto sería el 40% del agua para el líquido extracelular? Pues es una regla de 3. Es relativamente fácil, ¿no? Digo, tuvimos que hacer problemas un poco más complicados que esos. Nos habla de la compartimentalización celular por membranas, y entonces aquí es donde toma peso importante la ósmosis, ¿no? Y finalmente en el punto 4 nos habla de calorías, de unidades de energía. Ok. Y con base en esas calorías podemos nosotros o tenemos una guía para el cálculo de los requerimientos de agua. Bueno.
Nos hablan también de algunos factores que modifican las necesidades basales de agua, por ejemplo, en estado de fiebre, en estados hipometabólicos. También nos habla de la osmolaridad en distintos compartimentos y bueno, eso ya lo habíamos platicado. Este en particular es un transportador que por un lado tiene sodio y por otro potasio. ¿Cuál será este transportador? Pues la bomba, ¿no? Bomba Exactamente. La bomba sodio potasio. Sí, exactamente. La bomba sodio y potasio. Y bueno, pues básicamente es la intro de la práctica, que es como básicamente lo que se tiene que ver en el tema de soluciones. Después nos dice qué es lo que se hace. Ya no se hace, pero normalmente lo que se hacía en el laboratorio era pues que pedían su kit de material. En el procedimiento, bueno, ¿alguien me quiere leer el procedimiento? ¿O alguien de los que tenga aquí? Ah, bueno. Antes de que continúe, creo que ya sé cuál era tu duda. Sí, Lo que pasa es que, o sea, de esos 42 litros se toman, o sea, la imagen grandota habla del porcentaje, como dice el doctor, de peso, o sea, de masa de las personas. Pero cuando hacen el cálculo de los 42 litros, toman, o sea, toman ese 60% de agua corporal total como un 100%, ay, perdón, como un 100% del agua. O sea, ese 60% deja de ser tomado como 60% de la masa y lo toman ahora como 100% de agua corporal total. Y entonces, de ese 100% de agua corporal total, el 60% lo están tomando como líquido intracelular y el 60% es el líquido extracelular aquí. Bueno, digo, el 40% es el líquido extracelular. Por eso está como diferente el porcentaje, porque ya no están hablando sobre masa corporal, sino agua total. muy bien, sí quedó claro eso. O sea, esta formulita de aquí, supongo, es la que nos dice, bueno, considera que 42 litros es el 100%. 42 litros suponiendo que un individuo pesa 70 kilos y que el 60% del individuo va a ser agua. Entonces serían 42 litros. Y ya de ahí se sacan los porcentajes, ¿no? Correspondientes del LEC o del LIC. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas con eso? Es el mejor momento para hacer preguntas. Normalmente el mejor momento para hacer preguntas es justo antes del examen. Pero casi estamos en ese punto. Bueno, ok. ¿Quién quiere leer el procedimiento? Es súper fácil. 1. Hacer los cálculos correspondientes para comprobar que la solución de NaCl al 0.9% es isotónica con respecto al plasma. Hay que considerar que, inciso A, el cloruro de sodio se disocia completamente en una solución acuosa en los iones sodio y cloruro, por lo que su concentración osmolar será el doble de su concentración molar, entre paréntesis, 1 mol sobre litro igual a 2 osmoles sobre litro. Inciso B, la presión osmótica normal del plasma es de 290-310 miliosmoles sobre litro. 2. Preparar 20 mililitros de una solución de cloruro de sodio al 4.5%. 3. A partir de la solución 1, preparar 25 mililitros al 0.9% y 50 mililitros al 0.045%. 4 de las 3 soluciones preparadas para colocar una gota por separado en un portaobjetos, adicionar a cada gota de... Ay, a ver, espérame un ratito, déjame. Ya perdí el puntero, ahí está. Solución de una de sangre, la cual se tomará de la punción de la yema de bla, 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 y observarlas al microscopio para valorar el efecto de la osmolaridad de las soluciones sobre los eritrocitos. Muy bien. Entonces, todo el mundo entendió qué se tenía que hacer. ¿Se acuerdan? Este primer problema, bueno, el primer
la primera parte del procedimiento ya la habíamos hecho en algún momento, ¿no? Hacer los cálculos correspondientes para comprobar que la solución de cloruro de sodio al 9.9% es isotónica. ¿Se acuerdan de esa? ¿Alguien me podría explicar cómo se hizo? Ahí está. Sí, ¿Cómo se hizo? A ver, ¿quién está? ¿Quién dijo que sí? Seguramente lo tienen en algún apunte. sí, yo, Carla. Perfecto, Carla. ¿Cómo se hacía? Primero sacamos el porcentaje y lo hicimos con la fórmula de peso-volumen Ajá. y después, o sea, sacamos la molaridad para después convertirla a osmoles y de ahí a miliosmoles, que nos daban que si estaba en el rango de 290 a 310, se consideraba como isotónica, pero si era más bajo, iba a ser diferente. Según yo, la solución nos salió isotónica. Nos salió justo en 290, en 310, si no ¿Salió mal en me acuerdo. 310? Sí, si no mal me acuerdo, creo que sí. Sí, normalmente aquí era muy cómodo decir así, vas a explicarlo al pizarrón. Y ya nada más Pero a ver, ¿todos entendimos esa parte? ¿Todos recuerdan esa solución? Nuestra concentración molar nos salió en 0.155 molar y ya ahí fue cuando lo convertimos a osmoles y después a miliosmoles. Ok, va. Entonces solamente lo voy a escribir como un diagrama de flujo, nada más para que todos recuerden. Pues el dato que tenemos es que 0.9%, preguntan si es isotónico, ¿no? Entonces yo sé que si es para el cloruro de sodio, entonces tiene que ser 0.9% masa volumen. O sea que tiene que haber 0.9 gramos en 100 mililitros. ¿Cuánto sería para un litro? Bueno, la idea es que tienen que calcular cuántos gramos hay en un litro. Aquí es automático, es por 10. 9 gramos por litro. Y ustedes recuerdan que hay una fórmula para calcular moles a partir de gramos, ¿verdad? ¿Cuál es? Sí, gramos sobre el peso molecular Perfecto. en gramos. Con eso calculo cuántos moles hay. Y ahorita no lo voy a hacer, nada más voy a decir que con eso calcularía los moles que tengo por litro, por lo tanto, la molaridad, ¿verdad? Y de ahí solamente tendría que calcular o convertir a osmolaridad. ¿Cómo convierto de molaridad a osmolaridad? Es decir, de moles por litro a osmoles por litro. Lo multiplicas por las partículas exóticamente activas, que en este caso serían dos. Exactamente. Lo multiplicamos por la cantidad de partículas en las que se disocia esta molécula en solución. En este caso serían dos, el catión sodio y el anión cloro. Y ya. Y bueno, como mencionan, como dijo Carla, sale 155 aquí, ¿verdad? Sí, Bueno, ahí primero sale 0.0155. Y después ya fue cuando sacamos la molaridad y es donde nos sale, bueno, porque te decía que sobre 100 mililitros, entonces se divide entre 0.1 y ya ahí es cuando nos da 155 molar. Perfecto. Muy bien, entonces después para litro queda 10 veces mayor y aquí quedaría el doble de 0.155, que es 310, ¿no? Y esa era la demostración de que era isotónica esa solución, ¿verdad? Que es lo que nos piden. Sí. Siempre y cuando esté en este rango, diremos que es isotónica. Y después nos piden que hagamos disoluciones, ¿no? Bueno, diluciones. Es decir, hacer soluciones más diluidas a partir de esta.
Entonces nos dicen, por ejemplo, prepara 20 mililitros de una solución de cloruro de sodio el 4.5. Ah, no, esta sería más concentrada. 20 mililitros de una solución el 4.5. Y a partir de esta van a preparar 25 mililitros al 9% y 50 mililitros al 45%. ¿Todo el mundo entiende cómo se harían estas? Voy a poner los datos aquí nada más, en breve. La solución 1. Serían como... Ajá, ¿te escucha? Ah, puedo intentar la solución, ¿no? Se me cortó un poco tu audio. Pues, pues tenía... Si te digo que sí puedo intentar decir la solución. Claro. De la primera, o sea, del NaCl al 4.5. No. El 4.5% pues son gramos, ¿no? Sí. Pero, bueno, no está Uy. bien. A ver, alguien tiene su micrófono encendido. Alexander, Es un compañero. Pensé que me decía a mí que estaba mal, chale, me asusté. Bueno, después si tienes 4.5 gramos en 100 mililitros, ¿no? Entonces, pero haces una regla de 3, ¿no? Si tienes 4.5 gramos en 100 mililitros, ¿cuántos gramos vas a tener en 20 mililitros, no? Y ya la haces y así sale la primera. Perfecto. Sí. Ok, a ver si me alcanza aquí el espacio para hacerlo. Entonces, es una regla de 3. Simplemente tengo como datos que 4.5% son 4.5 gramos en 100 mililitros. Y lo que nos decía Fabián es que... Entonces tengo que calcularlo para 20, ¿verdad? Ok, esa es la solución 1. Sí, para 20. Entonces es fácil prepararlo, ¿no? Lo que tenían que hacer cuando teníamos laboratorio era ir y pesar los gramos que aquí le salieran y disolver en 20 mililitros de agua. Ok, después nos dice, a partir de la solución 1, prepara 25 mililitros al 9%, que es la solución 2. Ok, pero aquí... ojo, aquí el detalle es que no van a pesar nuevamente el cloruro de sodio, porque sería muy fácil, digamos, decir, pues si 0.9% es 0.9 gramos en 100 mililitros, pues cuánto hay que pesar para tener 25 mililitros. Aquí en la solución 2, más bien tengo que hacer las cuentas para ver cuánto de la solución 1 tengo que poner para hacer la solución 2, ¿verdad? Había una fórmula, ¿se acuerdan? Una fórmula que nos permitía calcular las soluciones, ¿no? Las diluciones. ¿Se acuerdan de esta? C1B1 es igual a C2B2. En este caso es la que puedo usar, ¿cierto? Porque tengo una concentración 1. Sí. No sé cuánto de esa solución voy a poner. Entonces esta sería mi incógnita. Pero sé a dónde quiero llegar. Quiero llegar a una concentración de 0.9% y a 25 mililitros. Entonces básicamente sustituyo los datos que tengo. Estos C1B1 serían de la solución 1. ¿Cuál es la concentración de la solución 1? Es 4.5%, ¿no? Qué feos números. Y ustedes me dirán, ¿puedo sustituir como porcentaje en esta fórmula? La respuesta es sí. Siempre y cuando use las mismas unidades de concentración aquí y aquí, yo puedo hacer ese truco. O sea, no importa que sea porcentaje, molar, osmolar, siempre y cuando use las mismas concentraciones aquí y aquí, eso puede ocurrir, ¿no? Entonces tengo la concentración 1, 4.5%, multiplicado por B1, y sé a dónde quiero llegar, que es una solución que tenga una concentración del 0.9. Y
25 mililitros finales, ¿no? Es lo que me dice esto. ¿Hasta aquí todo claro? Sí. Y entonces solamente tengo que despejar B1, ¿no? Entonces B1 despejado me quedaría 0.9. 25 mililitros sobre 4.5%. Exactamente. Y aquí está el truco, fíjense, aunque porcentaje no sea en realidad una unidad de concentración, como lo tengo arriba y abajo, los voy a cancelar. Y entonces puedo calcular qué volumen de la solución 1 necesito para preparar la solución 2. ¿Cuánto me da esto? ¿Alguien lo hizo previo a la práctica? Sí, ¿Cuánto le da? 5 mililitros. Perfecto. Entonces ahí está la respuesta. Entonces 5 mililitros de la solución 1 tengo que poner en otro frasco y ponerle cuanto baste de agua para tener 25. En otras palabras, pondría 5 mililitros de la solución 1 y 20 mililitros de agua. ¿Sí? Y después ya nada más nos piden hacer una solución 3. Ahí también funcionaría ponerle los gramos. Ajá. Siempre y cuando, o sea, si tú por ejemplo quieres poner los gramos, fíjate que tal vez no, porque lo que necesitamos son unidades de concentración. O sea, la fórmula es concentración 1 por volumen 1 igual a concentración 2 por volumen 2. Por lo tanto, concentración tendría que ser una unidad de masa sobre volumen. Entonces, no sé si funcionan los gramos. Si calculas los gramos por litro, sí. Yo creo que sí. Sí, pero tendrías que calcular gramos por Ok, litro de un muchas lado gracias. y del otro lado. Bueno, y después nos piden hacer una Sí, solución muchas gracias. 3 y ya nos dicen, pues esa solución 3 se prepara a partir de la solución 1, ¿no? Entonces la solución 3 nos dice aquí que sea al 0.045%, ¿verdad? Y Sí. aplico la misma fórmula porque la tengo que hacer a partir de la solución 1. Entonces aplico la formulazo, C1V1 es igual a C2V2. Y ya sé que tengo una concentración 1 que ya calculé hace rato, que es 4.5%. Tengo que calcular qué volumen de esta solución tengo que poner para llegar a mi solución 3, que en este caso serían 0.045. 50 mililitros. 45. Agua. Sí, ¿verdad? Por un volumen que es 50 mililitros. Me acabó el espacio. Y pues solo es despejar B1, ¿verdad? Y B1 entonces esto es súper fácil. Entonces sería 0.045 por 50 mililitros entre 4.5%. 0.5, ¿no? Cancela aquí unidades y esto me da 0.5 mililitros. 0.5. Entonces tendría que medir 100.5 mililitros de la solución 1 y ponerle agua cuanto baste para los 50 mililitros que me pide el problema. Entonces 5 mililitros de la solución 1 más, ¿cuánto tendría que poner de agua? ¿Cuánto baste para 50? 45.5 mililitros. ¿Para 50? 49.5, ¿no? 49.5. Exacto, 49.5 mililitros de agua. Y ya, entonces tengo 3 soluciones. Solución 1. Prof, para el escrito. Sí, te escucho. Es que para el escrito que tenemos que hacer, necesitamos resolver estos problemas también, ¿o va a requerir otro? No, estas las platicamos ahorita. Y lo que tendrían que hacer sería lo que está en este otro archivo, que son las
prácticas secas, como les llamó Rebeca, que es la coordinadora del laboratorio. Entonces, aquí en la práctica seca nos pone ya las actividades que tendríamos que hacer y preguntas adicionales, por ejemplo, ¿cuál es la osmolaridad de las soluciones en plasma, etcétera, ¿no? Ahorita llegamos a eso. Entonces, pues ya está. Eso es lo que se tenía que hacer en el laboratorio. Se tenían que hacer 3 soluciones a diferentes concentraciones. ¿Cuáles son esas concentraciones? 4.5%, 0.9% y 0.045%. Intuitivamente y sin hacer los cálculos, ustedes díganme, ¿cuál sería la solución hipertónica? ¿La 1, la 2 o la 3? La 1. La 1 sería hipertónica. ¿Por qué? ¿Cuál sería la isotónica? Que sería el valor de referencia. La 2. Exacto, la 2. Y de hecho lo sé porque acabamos en el problema anterior de demostrar que 0.9% era la isotónica, ¿verdad? Entonces podría decir que cualquier cosa arriba de 0.9 va a ser hipertónico, ¿no? Y por lo tanto, cualquier cosa por debajo de 0.9 será hipotónico, ¿cierto? Entonces está relativamente fácil eso. Lo que nos muestran aquí es cómo se observarían los eritrocitos ante las diferentes soluciones, ante la solución 1, 2 y 3. Y es algo que ya habíamos platicado, ¿no? Rayos, me estoy absteniendo de mostrarles memes porque no debería, pero tengo uno buenísimo para esto. Tal vez se los mande. Pero bueno, esa era la práctica. Ustedes se sacaban sangre con una lanceta y luego ponían los eritrocitos a las diferentes soluciones que prepararon y observaban al microscopio cuál era el efecto de estar, digamos, ante tal estrés osmótico que es consecuencia de la dilución que hicieron. Y se supone que se tendrían que ver los eritrocitos así, muy bonitos, o los eritrocitos desinflados o crenados y los eritrocitos inflados. Bueno, eso era la práctica. Entonces, ¿qué es lo que, o sea, la conclusión obviamente es que pues a diferentes soluciones el eritrocito pues se somete a diferentes estreses osmóticos y por lo tanto pues es algo que se puede observar en su morfología. Bueno, ¿qué les pediría yo que presentaran como parte de este reporte? No les voy a pedir como tal que hagan un reporte de práctica que tenga introducción, los procedimientos, aunque podría. Solamente les voy a pedir en esta ocasión, y como no tuvimos laboratorio, pues que puedan completar los cálculos. En ese caso serían del manual de prácticas los llamados problemas adicionales. En la práctica 1 están aquí los problemas adicionales. Ya resolvimos uno, que creo que fue este, ¿no? No me acuerdo cuál hicimos en clase, pero resolvimos uno. Ujú. Sí, fue el primero. Y bueno, pues sería resolver el resto. Recuerden que cuando dice el enunciado preparar, por ejemplo, 150 mililitros de una solución, cloruro de sodio tal, lo que tienen que escribir como respuesta es peso tanto de cloruro de sodio y lo diluyo en tanto volumen de agua. Y ya, facilísimo. De hecho, la mayoría de estos se resuelven por reglas de 3. Como parte del manual de prácticas, entonces sería completar estas. Y como parte del manual de las prácticas secas, les adjunto los 2 archivos. Pues sería terminar de completar estas tablas, que básicamente lo que nos dicen es, por ejemplo, si tienen cloruro de sodio en tantos miliequivalentes por litro, cuál sería su concentración en milimolar, cuál sería su concentración porcentual. Si tienen dextrosa
esta concentración porcentual, cuánto sería su concentración en miliequivalentes por litro y en milimolar. Básicamente ese es lo que nos piden, y responder unas preguntas súper sencillitas que son: ¿cuál es la osmolaridad de las soluciones en plasma? Ya no sabemos el rango. No lo voy a decir porque ya le estoy leyendo la pregunta. Considerando sus cálculos de cloruro de sodio, ¿cuál de las dos soluciones es isotónica con respecto al plasma? ¿La 1 o la 2? Y al adicionar la glucosa a la solución, ¿cuál es la osmolaridad de las dos soluciones? Entonces, esto ya lo deben de dominar, ya es muy fácil de hacer. La actividad 2 les piden que observen las figuras que ya hemos discutido. Y nos dice por aquí: explique qué tonicidad tendría cada inciso y qué proceso manifiestan los eritrocitos. Facilísimo. Y después, en la actividad 3, es un problemita que se parece a unos de los problemas que ya hemos resuelto con anterioridad. Nos dicen aquí: la industria farmacéutica creó una nueva presentación del tal fármaco para que pueda suministrarse en forma intravenosa, previa disolución en 100 o 500 mililitros de glucosa al 5%, en una solución salina 0.9%, adicionando 1 mililitro de una solución de bicarbonato al 4.2%, o 0.5 mililitros de una solución de bicarbonato al 8.4%. Este problema se parece, por ejemplo, al que hicimos del Vidasuero oral, en donde teníamos una composición en gramos y lo que hicimos fue calcular después los moles y calcular después los osmoles. ¿Se acuerdan de ese problema? Aquí las concentraciones que me pone están en porcentajes. Entonces lo primero que tendría que hacer es pasar de porcentaje a gramo, de gramo a mol y de mol a osmol. ¿Tienen dudas con ese procedimiento? ¿Más o menos se lo imaginan? Y bueno, nos pregunta después: ¿cuál es la osmolaridad de la solución de glucosa al 5%? ¿Cuál es la osmolaridad de la solución salina al 0.9%? Al adicionar el bicarbonato, ¿cuál sería la osmolaridad de la solución? Y después nos presentan una solución que ya conocemos, que es la solución de Ringer con lactato, que se recomienda en los siguientes cuadros. Y nos dice aquí: en deshidratación isotónica, vómito, diarrea, quemadura y estado de choque. Cada 100 mililitros contiene, y aquí nos da la composición, ahora sí, en, pues no gramos, pero en miligramos, ¿no? Entonces de aquí, si lo tengo en miligramos, pues lo sacaría en gramos, y yo ya sé cómo calcular los moles a partir de los gramos, ¿verdad? Ya tengo una fórmula. Calculo los moles y después los osmoles. Los sumo y tengo la osmolaridad. Este problema ya no este problema, pero un problema parecido ya lo hemos respondido, ¿verdad? Doctor, yo tengo Sí, una duda ahí. claro. ¿Cómo se disocia el lactato de sodio? En lactato, que sería esta fórmula, y el sodio, nada más en dos. Ok, Sería el esqueleto de carbonos, digamos, y el sodio. ok. Entonces se multiplicaría por 2 para sacar los 2 moles. Exactamente, por 2. Ok, gracias. Igual que este, ¿y este por cuántos? Por 3. Exacto, por 3. Por 3. Perfecto. Aquí nos dice: escriba la cantidad de miliequivalentes presentes en la solución. ¿Cuántos miliequivalentes hay de calcio, de potasio, de sodio, de cloro y de lactato? Todo eso sale de este primer ejercicio. Entonces está muy, muy sencillito. Es laborioso, tal vez les lleve algo de tiempo, pero todo es muy sencillo de hacer. Después nos dice: en ocasiones se adiciona glucosa. Ajá, escucho. Una duda. Entonces, los mil equivalentes de sodio, tenemos que sumar los que nos salgan en el cloruro de sodio, de ese, más aparte el que nos salga en el lactato de sodio, ¿verdad? En miliequivalentes solo de sodio serían solo de sodio. Aquí en este ejercicio de arriba, sí tendrían que
multiplicar por 2. Pero los equivalentes de sodio solamente serían del cálculo de molaridad. Por ejemplo, del cloruro de sodio, si calculan la molaridad del cloruro de sodio, es multiplicar por 1 para saber cuáles son los 1000 equivalentes de sodio. Sí, o no sé si los confundí, es que también me hicieron una pregunta aquí. O sea, si les piden 1000 equivalentes de sodio, tomen en cuenta que por cada molécula de cloruro de sodio se disocia un solo catión sodio. Entonces, si aquí, Sí. por ejemplo, les preguntan de este electrolito cuánto hay, pero ustedes, por ejemplo, ya calcularon cuántos moles hay de esto, entonces es multiplicar por 1, porque por cada mol de cloruro de sodio tendrán un equivalente de sodio. ¿Sí? Sí. No sé si... A ver, Ah, O sea, es los que yo me moles en este refería, caso. ¿Mande? Escucho. es que yo me refería porque en el lactato de sodio también tenemos pues otro que se disocia en Ah, sodio. ok. Entonces sería la suma del que nos salga en el cloruro de sodio más el que nos salga en el lactato de sodio, ¿no? Sí, perfecto, Ah, buena observación. Sería toda la composición de la solución Ringer, sería la suma de todos los cationes sodio y vienen tanto del cloruro de sodio como del lactato de sodio. Muy buena observación. ok, gracias. Por lo tanto, los del cloro serían, fíjense, todos estos, los del cloruro de sodio, los del cloruro de potasio y los del cloruro de calcio. Muy bien. Y ya, al final nos dice, en ocasiones se adiciona glucosa al 5% o al 10%. La adición del carbonato, en ocasiones se adiciona glucosa al 5% o 10%. La adición del carbohidrato ocasiona que la osmolaridad de la solución cambie. Realice los cálculos correspondientes para determinar la osmolaridad tanto con el 5% y 10% de glucosa. Es decir, una vez que ya calcularon la osmolaridad de la solución Ringer, consideren que además le pueden poner 5% o 10% de glucosa. ¿A cuántos equivalentes, cuántas partículas equivalen 5 o 10% de glucosa? ¿Y cómo cambiaría la solución o la osmolaridad de la solución Ringer con esa cantidad de glucosa? ¿Sí queda claro? Entonces lo único que me van a presentar a mí son los resultados. Por ejemplo, esta tabla completa, que aquí me digan la osmolaridad con el 5% de glucosa es tal y la osmolaridad con el 10% de glucosa es tal. Y ya, no les voy a pedir que hagan los dibujitos, no les voy a pedir que hagan una introducción, un procedimiento, aunque en sentido estricto, pues eso sea correcto, pues lo que me interesa en este caso particular, pues es que comprendieran cómo es que se hicieron normalmente se hace el procedimiento de esa práctica y cuáles son los cálculos que uno tiene que hacer para llegar a los resultados de esa práctica. ¿Tienen alguna duda con la práctica 1? Yo en lo último no me queda claro bien cómo se hace. ¿En lo último te refieres al punto 3.6? Sí. Ok. Bueno, así como calculamos la osmolaridad del vida suero oral, de hecho no sé si tengo guardados. La verdad es que guardé un buen de screenshots de muchas sesiones, pero no de todas, se me olvidaron. Pero aquí está, el vida suero oral. Acuérdense que lo que hacíamos, bueno, en ese problema en particular, nos daban gramos y entonces teníamos que conocer cómo se disociaba cada ion, ¿no? Eso ya más o menos lo tenemos. Entonces, de los gramos, yo tenía que calcular cuántos moles tenía. ¿Cómo lo calculaba? Pues con mi formulita de que gramos sobre peso molecular me va a dar los moles. Entonces sustituyo estos gramos en esta fórmula y estos pesos moleculares en esta fórmula. Calculaba los moles, pero con base en sus disociaciones, calculaba los osmoles y los sumaba, ¿no? La idea es que yo decía, bueno, pues mira, tengo 0.329 osmoles por litro. Ya calculé la osmolaridad.
con base en la composición que me están describiendo en este problema. O sea, los glucosa al 5%, la solución salina, etcétera. Todo lo que me describen, yo calculo la osmolaridad. Pero ahora me dicen, si a esta osmolaridad tú le adicionas 5% de glucosa o 10% de glucosa, es decir, le estás adicionando más moléculas, entonces vas a cambiar la osmolaridad, porque la glucosa es una partícula osmóticamente activa. Entonces yo tengo que hacer los cálculos para ver cuántos osmoles más le estoy poniendo al ponerle 5% de glucosa o 10% de glucosa. Entonces el dato de la osmolaridad se va a recorrer, porque le estoy poniendo más osmoles. Eso es lo que me dice el 3.6. Si le pusiera 5% de glucosa o 10%, ¿cuánto más se modifica? Sí, ya, gracias. No hay de qué. Bueno. Ok, y bueno, vámonos a la práctica 2. La práctica 2 es la regulación del equilibrio ácido-base por los riñones después del ejercicio muscular intenso y de la ingestión del bicarbonato de sodio. A ver, alguien que quiera leer los objetivos y después alguien que me explique, una sola persona que me explique cuál es el procedimiento global de la práctica, ¿va? Entonces, ¿quién quiere leer los objetivos? Yo los puedo elegir. ¿Qué tal Regina? Regina Rivera. Ok, leo los objetivos, ¿verdad? Sí. Objetivos. Al terminar la práctica, el estudiante 1. Comprenderá el papel de los riñones en el mantenimiento del equilibrio ácido-base en una situación de alcalosis metabólica y en una de acidosis metabólica. 2. Observará los datos en la variación de la concentración de hidrogeniones en un individuo que ha realizado ejercicio muscular intenso y en otro que ha ingerido una carga de bicarbonato mediante la determinación del pH en la orina. 3. Relacionará los resultados obtenidos con los cambios metabólicos originados por el ejercicio muscular intenso. Perfecto, gracias. Después nos dice, responde a las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante que el organismo se mantenga constante dentro de un intervalo estrecho de pH? ¿Alguien quiere darme una respuesta? ¿Alguien que no sea Regina? ¿Qué tal? A ver, vamos a ver a todos. Porque si cambia el pH puede desnaturalizarse las proteínas, ¿no? Oye, qué Y no buena, cumplir con... sí, qué buena, observación. Entonces, si cambia el pH, fíjense que para entonces, o sea, para cuando se hace la práctica todavía no se ve el tema de proteínas, pero qué bueno que ustedes ya lo tienen visto. Se pueden desnaturalizar las proteínas, perfecto. Si se ionizan de una manera incorrecta, las proteínas pueden desnaturalizarse. Muy buena observación. ¿Cuáles son las fuentes de iones bueno, en este caso sería de protones, de hidrogeniones, o en algún momento les había platicado que estos, como se asociaban con una molécula de agua, también podríamos llamarles hidronios, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuáles son las fuentes de hidrogeniones en el organismo? ¿Quién me da protones? ¿El agua? Los ácidos, Los ácidos, el agua, que también puede funcionar como un ácido, pero en muy pequeñas cantidades. O sea, ¿qué más? Los ácidos que consumimos, ¿no? Pero en el organismo habrá moléculas que cedan protones. Pues, por ejemplo, el ácido láctico, ¿no? Que producimos cuando hacemos ejercicio. Qué oportuno mencionar el ácido láctico, porque justo en esta práctica lo que tratábamos de hacer con el ejercicio intenso era eso, la producción de ácido láctico. Todavía no lo ven, lo van a ver en el bloque 2, pero un destino de la vía metabólica glucólisis puede ser la fermentación,
cuando no están en condiciones adecuadas de oxigenación, se acumula el lactato o el ácido láctico, ¿no? Que puede ser de protones. Entonces, en este caso, el ácido láctico podría ser una fuente de hidrogeniones. Después nos dice, ¿cuáles son los sistemas reguladores que intervienen en la eliminación del protón producido en el organismo con el fin de mantener los valores del pH sanguíneo en el intervalo fisiológico? Antes de eso, ¿se acuerdan qué es un amortiguador? Sí, ¿Qué es? es una sustancia que evita cambios bruscos de pH. Exacto. Evita cambios bruscos de pH aceptando protones o cediendo protones en un rango, ¿no? En torno a su pK, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cuáles son los sistemas reguladores en el organismo? El respiratorio y el renal. Habíamos visto al sistema bicarbonato ácido carbónico. Y de hecho, habíamos visto este esquema, ¿no? Este. ¿Sí se acuerdan, no? En donde sabemos que el bicarbonato, bueno, perdón, el ácido carbónico se puede disociar en ion bicarbonato y en protón. Aquí nos pintan al eritrocito y nos dice, pues mira, al eritrocito le puede llegar el CO2, por ejemplo, de origen muscular o por ejemplo de origen respiratorio. El CO2 va a formar ácido carbónico junto con el agua, CO2 más agua forman ácido carbónico. Y había una enzima, ¿verdad?, que catalizaba esta reacción. ¿Se acuerdan cómo se llama? La enzima que sintetizaba ácido carbónico. Anhidrasa carbónica. Perfecto, la anhidrasa carbónica. Entonces, en el eritrocito tengo esa enzima llamada anhidrasa carbónica que lo que está haciendo es sintetizar este compuesto. Después este compuesto sé que espontáneamente libera su protón. En el eritrocito el aceptor de protón es la hemoglobina. Entonces, de alguna manera, la hemoglobina está funcionando como amortiguador porque está recibiendo el exceso de protones, ¿no? Pero ya habíamos visto que el ácido carbónico, pues podía, una vez que libera su protón, se iba como bicarbonato al riñón y el riñón regulaba sus concentraciones en plasma. Si hay un exceso de bicarbonato, los puedo desechar por la orina. Entonces fíjense que también si hay un exceso de protones, el riñón los puede desechar por la orina. Entonces, medir el pH de la orina me podría ayudar a inferir cuál es el estado metabólico de una persona. Por ejemplo, si el pH es bajo, quiere decir que está secretando una gran cantidad de protones. Ajá. Por lo tanto, quiere decir que de alguna manera el sistema amortiguador está tratando de deshacerse de los protones en exceso. Mientras que si el pH en la orina es bajo, quiere decir que hay un exceso de bicarbonato. Por lo tanto, el organismo está tratando de deshacerse de una gran cantidad de base. ¿Sí queda claro? Entonces, medir el pH de la orina me ayudaría a identificar cuál es el estado de ácido base del paciente. Bueno, entonces volviendo a las preguntas. Dice aquí, escriba las reacciones de formación del ácido carbónico a partir del CO2 y agua y su disociación para formar el bicarbonato. Ya las vimos, ¿no? Son las, ya está con dibujitos del eritrocito y acá. Se ven bonitas. Después nos dice, ¿qué sistemas amortiguadores participan directamente en la regulación del pH sanguíneo? Ya, o sea, es el mismo sistema amortiguador, pero hay otros, por ejemplo, las proteínas podrían estar funcionando como amortiguadores. Cuando vimos la clase grabada de aminoácidos, vieron que los aminoácidos tienen una curva de titulación semejante a la de un amortiguador, ¿verdad? Por lo tanto, también estarían funcionando como amortiguadores. ¿Cuáles son? Ah, y hay algo que me falta mencionar, que es
Los fosfatos intracelulares también funcionan como sistemas amortiguadores. Dentro de la célula, probablemente es uno de los sistemas amortiguadores más importantes. ¿Qué sistemas? Ya. ¿Cuáles son los sistemas extrasanguíneos que tienden a mantener el pH celular? Ya lo hemos mencionado, extrasanguíneos. ¿Qué significará extrasanguíneos? A ver, alguien. Pues fuera de Fuera de la orina, fuera ¿no? de. De la sangre. O sea, podría ser, creo que el amonio, ¿no? La orina. Ajá, podría ser incluso intracelular, ¿no? O podría ser el líquido intersticial, tal vez, ¿no? Bueno, sí, podría ser el amonio, podrían ser otros iones como el fosfato, podrían ser las proteínas. Después nos dicen, escribe la ecuación de Henderson-Hasselbalch aplicada al siguiente sistema. Esta ya nos la super sabemos, ¿no? Y con ella conteste la siguiente pregunta. ¿Cómo participa el aparato respiratorio y los riñones en el control del pH sanguíneo? Básicamente nos piden describir este esquema, ¿ok? Entonces, bueno, está sencillito. Y después la introducción. Profe, ¿Sí? perdón por interrumpirlo, pero es que Claro. tengo una duda. En algunas preguntas, o sea, como en donde nos representan los sistemas amortiguadores, o sea, ve que primero aquí ponen el bicarbonato y después el dióxido de carbono. Entonces, ¿eso representa cómo lo vamos a poner en la ecuación o a veces viene como invertido? Porque en uno viene el ácido carbónico arriba y el bicarbonato abajo. Ah, ok. No, la fórmula siempre debería ser. A ver, déjenme la encuentro. Siempre debería ser esta. Ujú. Donde el bicarbonato va arriba y la presión de CO2 o en su defecto ya la conversión al ácido carbónico va abajo. Recuerden que según la ecuación de Henderson y Hasselbalch, la ecuación se describe como pH es igual a pKa más logaritmo de A entre HA. Es decir, HA siempre va abajo. Ujú. Ahora, ¿por qué a veces lo encuentran arriba? Sí puede ser, pero les voy a decir por qué. Ustedes se acuerdan que hay una regla de los logaritmos que me permitía invertir el orden, ¿no? Entonces, si la ecuación de Henderson-Hasselbalch es que pH es igual a pKa más el logaritmo de A sobre HA, pero ustedes recordarán que había una ley de los logaritmos que me decía que logaritmo positivo de A entre B era igual al logaritmo negativo de B entre A. Por lo tanto, una manera en la que podrían encontrar en los libros de bioquímica la ecuación de Henderson-Hasselbalch sería la siguiente: pH es igual a pKa menos logaritmo de HA sobre A. Para que esto esté invertido, el signo tiene que ser negativo aquí. Entonces tengan mucho cuidado. Si lo leyeron en algún libro así, no es que esté mal, es que están aplicando una ley de los logaritmos que me permite invertir eso, pero a costa de cambiar el signo. Ujú. Ok, gracias. Para que no se revuelvan, apréndanse nada más una, que yo recomiendo siempre la de arriba. Ok, bueno. Y ya. Entonces, bueno, ¿cuáles son los procedimientos? A grandes rasgos, ¿alguien quiere ayudarme a leer los métodos? Solamente los métodos y ahorita platicamos los resultados. Bueno, métodos. 1. Tomar 250 mililitros de agua 1 hora antes de la clase práctica. Vaciar la vejiga y descartar esa orina. 2.
Tomar 250 mililitros de agua inmediatamente antes de la clase de la 3. Recolectar aproximadamente 25 mililitros de orina en el frasco para muestra. 4. Ingerir 250 mililitros de agua con 7.5 gramos de bicarbonato de sodio. 5. Obtener muestras de orina cada 15 minutos hasta completar por lo menos 5 muestras. 6. A cada muestra se le determinará el pH inmediatamente después de haber sido obtenida. Muy bien. Creo que no es exactamente el mismo documento, pero es a grandes rasgos eso, ¿no? Entonces, la idea era que 2 de ustedes por equipo fueran los sujetos experimentales. Uno de ustedes, bueno, una de esas personas, lo que tenía que hacer era justamente realizar ejercicio muscular intenso, que, bueno, como saben, bueno, no sé si lo saben, pero el laboratorio de bioquímica queda en un 5º piso, ¿no? Entonces, bastaba con bajar y subir un par de veces para que eso ocurriera, ¿no? Y la otra persona, a ver si aquí está. No, creo que ya no está la otra persona. Órale, ya no está. Pero había otra persona que lo que tenía que hacer era ingerir bicarbonato de sodio. Sabe horrible, pero bueno, tenía que ingerir bicarbonato de sodio. Eso Y está eso, en la parte de al lado, profe. Al lado dice el método. En la segunda parte dieron en 2 dice que partes. ingerir 250 mililitros de agua con 7.5 gramos de bicarbonato de sodio. Sí, es cierto, lo siento. Entonces tenemos a la persona 1 haciendo ejercicio intenso y a la persona 2 ingiriendo bicarbonato de sodio. A ver ustedes, bueno, antes de ver los resultados, ¿qué se imaginan que ocurrió? Al final lo que voy a hacer con las 2 personas es medir el pH de la orina. ¿Qué le pasará a una persona que en exceso está produciendo ácido láctico? ¿En su orina o cómo? Uh-huh. Sí, porque al final lo que estoy midiendo es el pH de la orina. Cada 15 minutos esta persona estoy colectando su orina y estoy midiendo el pH. Con este esquema se explica. Entonces, en el músculo se está produciendo ácido láctico y por lo tanto un exceso de protones, ¿verdad? ¿Qué le pasará a la orina? ¿Va a ser más ácida? ¿Va a ser más ácida? Uh-huh. Si seguimos la trayectoria de los protones, una de dos se va directo o pasa por el eritrocito donde pues se protona la hemoglobina y luego el exceso se vuelve a la orina. Entonces la orina se vuelve más ácida. Uh-huh. ¿Y qué le pasará en contraste a la persona que tomó bicarbonato de sodio? Más básica, ¿no? Esa persona tiene un exceso del ion bicarbonato, ¿no? Uh-huh. Más básica. Bueno, entonces aquí están. En la práctica 2, me voy a ir directo a los resultados y ahorita hablo de la actividad 1. En la práctica 2 tengo al voluntario 1 que tomó bicarbonato de sodio, su orina en el tiempo 0, es decir, llegando al laboratorio, tenía un pH de 5.85 y conforme fue avanzando el tiempo, después de haber tomado el bicarbonato de sodio, su pH fue aumentando, ¿ya vieron? ¿Por qué? Pues porque el exceso de iones bicarbonato que ingirió se va a estar liberando por la orina. Ojo, el pH del plasma debe ser el mismo siempre. ¿Cuál debe ser? 7.4. Claro. Entonces, en algunos años me ha pasado que las personas dicen, profe, pero esto está bien lejos de 7.4. Claro, es la orina. En la orina, el plasma tiene que estar a 7.4, pero la orina, que es el lugar de desecho, puede variar en rangos bastante amplios. Entonces, el bicarbonato, bueno, las personas, fíjense, ahora vamos a compararlas entre ellas.
Voluntario 1, 2, 3 y 4 tomaron bicarbonato. Vean que a todas las personas les pasa lo mismo. Conforme va pasando el tiempo, van aumentando el pH de la orina. Todos menos 1. El sujeto 3. ¿Y eso qué indica? ¿Qué pasa con su ¿Se va riñón? a morir? Se va a morir. No, lo que dice es que, si lo ven, hasta el tiempo 4, que son los 45 minutos, la tendencia sí es que va aumentando, ¿no? Como que sí va aumentando. Y después baja drásticamente. Que baje drásticamente podría estar asociado con con un intento compensatorio, aunque no sé, la verdad no sé si necesariamente eso puede explicar ese cambio. De 7 a 5,3 tenemos casi 100 órdenes de magnitud, perdón, 2 órdenes de magnitud. O sea, esto es casi 100 veces más ácido que esto. O sea, pasó algo importante ahí. Pero la verdad es que, pues no sé si solamente se deba al sesgo de la medición o si en el departamento realmente esperan que tengamos una explicación mecanística, o sea, es decir, qué está pasando con esa persona. Podría ser un efecto compensatorio, o sea, que al aumentar tanto el pH, de pronto se trate de compensar. ¿Se acuerdan cómo se compensaba una alcalosis metabólica? Con una acidosis respiratoria. Perfecto. Primero, ¿cómo sé que esto es una alcalosis metabólica? ¿Qué datos tengo para concluir eso? Pues el pH está alto, ¿no? Ajá, pero además, ¿cuál fue la causa de que el pH esté alto? Porque ingeriste el Bicarbonato. Bicarbonato. Ingeriste el bicarbonato, por lo tanto, en mi ecuacioncita de Henderson-Hasselbalch, está. Digamos, el valor que se modificó, pues es este. Como ingerí bicarbonato, seguramente aumentó. Para compensarlo, entonces tendría que aumentar el valor de abajo. Por lo tanto, una alcalosis metabólica tiene que ser compensada con una acidosis respiratoria. Es decir, que el valor, fíjense, si lo que pasó fue que aumentó este valor, debió haber aumentado el de abajo de manera proporcional, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, ¿cómo tendría que cambiar mi frecuencia respiratoria para que aumente la cantidad de CO2? Tendría que bajar. Tendría que bajar, exactamente. Entonces, una de las cosas que se observa en la práctica es que las personas que toman bicarbonato reducen su frecuencia respiratoria. Si baja la frecuencia respiratoria, permito el aumento del CO2 en plasma y con eso estoy tratando de compensar. ¿Qué podría haber pasado con este individuo? Pues que a lo mejor se relajó demasiado, no sé, de pronto, es muy raro, pero de pronto la compensación podría llevarnos al otro lado, es decir, que en el intento de compensar una alcalosis metabólica, me genera una acidosis respiratoria que se me salga de control. Lo veo poco probable, pero pues no sé, pues ahí está ese dato, podría ocurrir. Bueno, tal vez es irrelevante, la verdad es que no sé. Tal vez el departamento no era una trampa, solamente era un dato malo. Bueno, a las personas que hacen ejercicio, entonces el ejercicio va a aumentar la cantidad del ion lactato, ¿verdad? Del ácido láctico. Si yo veo cómo va cambiando el pH de las personas que hicieron ejercicio, veo que en todos los casos disminuye. Casi en todos los casos, vean, el individuo 6 disminuye el pH drásticamente, pero después aumenta otra vez, ¿no? Se supone que la tendencia debería ser hacia la disminución del pH, porque si estoy haciendo ejercicio, produciendo ácido láctico, en el riñón se debe liberar ese exceso de protones. Entonces, ¿qué padecimiento presenta el individuo que hizo ejercicio? Acidosis metabólica.
Acidosis metabólica, exactamente. Acidosis metabólica. ¿Cómo se va a compensar, por cierto, una acidosis metabólica? Con una alcalosis Respiratoria. Exactamente, alcalosis respiratoria, ¿qué implicaría? ¿Cómo cambiaría la frecuencia cardíaca? Más alta. La frecuencia Más respiratoria. ¿Sí? ¿Todos? No, se Más tiene, baja, ¿no? se va a hipoventilar. Ok. Si yo tengo un exceso de protones, entonces esta concentración va a bajar. ¿Por qué? Pues porque tiene que estar aceptando esos protones. Entonces, este dato va a bajar. Por eso sé que es una acidosis de tipo metabólico. Si este baja, el de abajo debe bajar. ¿Cómo le hago para disminuir la concentración de CO2 disuelta? Respiras más rápido para Esa- sacar más protones, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces respiras más rápido para que en ese proceso pues liberes más protones. Entonces estas personas están hiperventilando y ustedes lo saben bien, cuando hacen ejercicio es inmediato que ustedes empiezan, que la frecuencia respiratoria aumenta y es por eso. Ajá. Necesitan compensar ese cambio en el pH. Entonces bueno, aquí se supone que debería bajar en todos los casos. Hay casos donde baja drásticamente, pero hay unos donde baja y sube, donde sí, baja y sube, baja en general, ¿no? Esa es la idea. Bueno, entonces de aquí, ¿qué van a entregar? La actividad 1 me dice, realiza el mapa conceptual mencionando la función del riñón en la regulación del equilibrio ácido-base y cuál es el efecto en el caso de una alcalosis y de una acidosis metabólica. Pues harían un mapa conceptual, esa sería la actividad 1. La actividad 2, lo que dice analiza estos datos, es lo que prácticamente ahorita acabamos de hacer. Entonces, pues de aquí no entreguen algo. Pero de la actividad 3 sí. De la actividad 3, fíjense, les van a dar 3 individuos a los cuales se le hizo la gasometría y a todos ellos les va a faltar un dato. Por ejemplo, si les dan la presión de CO2 más el bicarbonato, les van a pedir el pH. Si les dan el pH, la presión de CO2, les van a pedir la del bicarbonato. Si les dan el pH y el bicarbonato, les van a pedir la presión del CO2. Entonces lo que tienen que hacer es usar la ecuación Henderson-Hasselbalch para calcular el dato que les está haciendo falta. ¿Ok? Es relativamente sencillo. Y, bueno, y al final, pues decir qué tipo de trastorno presenta y ya saben que eso se define con base en cuál es el elemento que está bajando, disminuyendo o aumentando, ¿no? Y bueno, al final, la actividad 4 es uno de los problemas que hemos estado haciendo en los exámenes, que tiene una viñeta. Entonces nos dice cuál es la historia clínica de un paciente. Bueno, la viñeta clínica del paciente nos dice, la voy a leer rápidamente, dice, el paciente femenino de 58 años es llevado al servicio de urgencias presentando náusea severa, vómito y dolor abdominal. La semana anterior se le hizo una resección laparoscópica estomacal debido a una perforación gástrica. Su historia médica hace constar de enfermedad úlcera péptica tratada, diabetes tipo 2 e hipertensión. En la sala de emergencia, la paciente presenta signos de hipovolemia y abdomen distendido. Los datos de laboratorio son creatinina 0.7 miligramos por decilitro, potasio 4.8 miliequivalentes por litro, glucosa 110 miligramos sobre decilitro, sodio 129 miliequivalentes sobre litro, cloro, bla, 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 ¿no? La gasometría mostró los siguientes datos: pH 7.29, presión parcial de CO2 15.5 milímetros de mercurio, concentración de ion bicarbonato 7 milimolar, lactato 12 miligramos por decilitro. De entrada, lo que tienen bueno, una de las cosas que tienen que tomar en cuenta es que muchos de esos datos están en unidades distintas. Puedo tener miligramos sobre decilitro, puedo tener miliequivalentes por litro, puedo tener milimolar, que son milimoles por litro, o milímetros de mercurio en el caso de las presiones parciales, ¿no? Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso de las unidades. Suele ser una trampa
o es una trampa común en los departamentales. Con base en lo que analicen de esos datos, ¿qué padecimiento ácido base presenta el paciente? Bueno, ustedes ya lo van a concluir. ¿Cuál es el valor de la brecha aniónica? Consideren el dato que les acabo de mostrar, que está en el Google Drive, que, bueno, solamente es el sodio menos cloro más bicarbonato. Pues calculan eso. Y con base en eso ustedes, pues me dicen qué padecimiento ácido base presenta el paciente. Entonces, básicamente lo que tienen que entregar es eso. De la práctica 2, el mapa conceptual, estos datos y estas preguntas, ¿ok? Solamente eso. Y ya. De la práctica 1 y 2. ¿Tienen dudas con esto? Procedo a poner el link en el Classroom. Entonces, Profe, sí. las preguntas de la práctica 1 que estábamos respondiendo del pH, ¿también se las entregamos o solo quiere los cálculos de la práctica 1? Solo los cálculos, solo lo que viene en este documento, ¿no? Perdón. En la práctica 1 sería lo que viene en este documento. Y sí, tienes razón. Hay unas preguntas que les pedí que en el caso de la práctica 1 son las que vienen, las que se llaman problemas adicionales. Ajá, porque las primeras ya las hicimos. Entonces serían estas de problemas adicionales, más esto de la práctica 1. ¿Sí? Y de la práctica 2, nada más lo que viene en este documento, ¿ok? Entonces de la práctica 1 son solo los problemas adicionales y de la práctica... Y esto que viene acá. Ok, esos. Y ya de la práctica 2 es el mapa y las actividades, ¿no? Exactamente. Ok. Y ya. Entonces, este documento se los pongo también. El manual de prácticas, pues ya lo teníamos en el Google Drive, está hasta abajo. Y bueno, aquí les pongo el enlace. Les voy a poner aquí, como les llamaron en el departamento, las prácticas secas. 1 y 2. ¿Esas las podemos hacer en computadora? O sea, sí. Pues tenemos que ser escritas. Sí, claro, puede ser en computadora, no tengo ningún problema. Ok. Y bueno, no lo puse como tarea, no sé si valga la pena ponerlo como tarea. Sí, tal vez sí. Entonces déjenme lo borro como material. Y más bien como tarea que tiene su fecha límite de entrega el viernes en la noche, ¿no? Ahí está. Listo. Ok, ¿hasta aquí tienen alguna duda de qué es lo que tienen que hacer? Es rápido, ¿no? Sí. Bueno. Ok. Pues bueno, mi intención entonces, ahorita que tenemos tiempo, es pues continuar con los temas. Ustedes dirán, bueno, ya fue muy largo el día, ¿no? Seguro. Pero pues estamos sobre tiempo. Sí, fue un largo día, profe. Tuvimos un examen hoy. Sí, de esto, ¿no? Sí. Está fácil, ¿no? No, pues, no es cierto. Bueno, miren, la verdad es que didácticamente hablando sí es pesado continuar en este momento o a estas alturas, porque si empezaron temprano, pues yo puedo estar hablando aquí y a lo mejor pues sí, y eso no podría no ser muy productivo. Entonces, bueno, lo que podríamos hacer es lo siguiente. ¿Qué les parece si pues le dejamos aquí y ustedes pueden destinar este tiempo
a comer, a dormir o a terminar sus prácticas. Y el viernes continuamos con el tema. El viernes es nuestra última sesión de teórica, digamos, donde vamos a ver tema nuevo y hasta ahí, que es el tema de enzimas, y hasta ahí nos quedamos. Y bueno, pues ustedes tienen hasta el viernes para mandar tanto la guía 2 como estos reportes de prácticas, ¿vale? Profe, una cosita antes de irnos. Es que hace unos minutos nos enviaron ya como que un informe donde dice que el departamental, o sea, el que va a tener fecha el 3 de noviembre, va a durar 30 minutos si no me equivoco. Ah, ¿sí? Pues es lo que dice el O sea, escrito. y bueno, y trae las instrucciones para acceder, supongo. Sí, también, bueno, eso nos los había enviado ya una compañera aparte, pero básicamente eso es lo que Pero, dice el... profe, la duda que teníamos es que nos dijeron que en el examen no iban a venir como cálculos. Entonces no queríamos saber si usted podría, nos había dicho que le iba a preguntar a alguien y queríamos saber si eso era real o no. ¿De dónde? Sí, pero sobre todo para ahorrar tiempo, ¿no? Ahora Claro. sí que no decimos que el saber esto pues no sea totalmente óptimo, o sea, siempre es bueno tener conocimiento de estos temas, pero también pues en esta cuestión que solamente es literalmente contratiempo, pues sería un poquito más óptimo para nosotros saber más o menos qué es a lo que le deberíamos de poner un poquito más de énfasis. Quizás a los problemas sí, pero pues si no para enfocarnos en otros asuntos Ok, del tema. solamente para estar claros, entonces el examen va a durar 30 minutos, ¿no? Sí. Es que nada más lo del horario es lo que nos confirmaron, o sea, lo de que no van a venir problemas ya no fue como fuente confiable, o sea, Ya fue ya algo... solo, ya fue como un mensaje reenviado, o sea, lo del horario sí, 30 minutos, pero los problemas no. Ok, Efi, ¿tú sabes algo? Yo la verdad ahí sí no, la verdad es que no tengo información. Pues en los años anteriores nunca vienen cálculos así como muy complicados. O sea, creo que lo que más viene de cálculos es algo sobre osmolaridad plasmática y te dan los valores y cosas así, como igual calcular la brecha aniónica y algunas cosas, pero no, o sea, creo que como tal nunca nos han puesto a calcular más allá de eso. O sea, no sé si este año lo hagan, no creo, pero no sé. Ujú. Y hay una sección, bueno, al menos cuando no era en línea, había una sección de laboratorio, ¿no? Pues hay preguntas de algunas prácticas, pero como que están revueltas. Y más que de las prácticas en sí, son como de los temas que se ven en las prácticas. Por ejemplo, no sé, creo que en el bloque 2, por ejemplo, hay una sobre lo que van a ver de los desacoplantes de la cadena respiratoria y eso, pero como tal, así como separadas no vienen. No son tan complicadas las preguntas de laboratorio. Ok, bueno, eh, voy a preguntar, de todos modos, a ver si algo puedo saber de los contenidos. Aunque bueno, la verdad no lo sé. No lo sé, digamos que yo me baso mucho en el programa, que es, bueno, esta parte donde nos dicen cuáles son los objetivos en cada tema, los subtemas, etcétera. Pero 30 minutos, pues hace pensar que pues va a estar bastante resumido, digamos, el contenido y que pues a lo mejor no van a estar representados todos los temas. No sé si sean 30 minutos, ahorita voy a preguntar, eso sí lo puedo preguntar sin problemas. Y bueno, pues qué más.
Nada más, eso, eso es lo que puedo hacer por mi parte. ¿Y cuántas preguntas no cree que pueda, profe? ¿Cuántas preguntas? Pues si son 30 minutos, deberían ser 30 preguntas, supongo. Porque sí, normalmente es como 1 minuto por pregunta, pero no sé, la verdad no sé. 30 preguntas me parece que podrían no ser representativas. ¿Y usted sí cree muy factible eso de que no vengan cálculos? ¿O cree que es más bien como que muy poco probable? Pues, por ejemplo, de las que recuerdo, bueno, de los departamentales en donde he estado, son cálculos como esos de la práctica, donde, por ejemplo, tienen que calcular la osmolaridad de una solución, pero tienen, o sea, considerando que es como 1 minuto por pregunta, aprox, entonces son cálculos que pues deberían de poder hacer en ese tiempo. Les dan acceso, bueno, generalmente les dicen que aprendan a usar la calculadora de Windows, y se usa pues, al menos unas 5 veces, ¿no? Ya sea para hacer cálculos de soluciones o para hacer cálculos de pH, donde pues vienen las partes donde tienen que aplicar logaritmos o antilogaritmos. Eh, pues eso, o sea, digamos que siempre es importante tener la calculadora, y eso es porque es importante, pues, en algún momento del día resolver preguntas, pues, de cálculos. Ya vi el correo. Sí, dice, se considera que la duración del examen será de 30 minutos. O sea que dice que dará inicio a las 9 y se concluirá a las 10. Y parece que sí tendrán clases, porque dice después, los alumnos podrán retomar sus actividades escolares a partir de las 11. Bueno, esa es la información que tengo. No tengo más. Bueno, pues no sé, hasta ahí. Hicieron una pregunta, Kimberly hizo una pregunta que es, ¿qué pasa con la práctica 3? El problema de la práctica 3 es que solo hasta que veamos el tema podríamos analizar los resultados, por lo tanto no se las podría pedir para antes del viernes. Entonces la práctica 3 no la voy a tomar en cuenta en la evaluación, pero sí la vamos a discutir conjunto con el tema, ¿no? Y como les mencioné, en el examen, perdón, en la guía 2 hay preguntas de cinética enzimática, esas todavía no las respondan. Ahí decía la instrucción, esas aguanten, el viernes vemos el tema, después del tema completan su examen y lo envían, ¿va? ¿A qué hora es su examen de anatomía? ¿Cuándo es? Es el viernes. A las 7 de la mañana. Ajá, a las 7 de la mañana. ¿El viernes a las 7? Sí. Sí. Pues qué pesado. No se burle, profe. No me burlo, solo que, pues no sé, supongo que cuando lleguen a mi clase van a estar muy cansados, ¿no? Muertos. Sí, triste. ténganlo por seguro. Bueno, pues no sé. Yo creo que en todo caso, pues sí nos convendría ahorita ver algo, pero sí lo veo también muy forzado. Híjole, no sé. ¿Qué haré? Bueno, miren, mientras vamos a hacer lo siguiente, que podemos irle avanzando. Les voy a mandar al chat del grupo un link que también me acaba de mandar Rebeca, la coordinadora de prácticas, que es el link correspondiente a la evaluación docente.
La verdad no sé a dónde lleve ese link. Pero supongo que ustedes tienen acceso al sistema con un usuario y una contraseña. Ya no voy a dar tema ahorita, nada más les voy a dejar este link para que ustedes hagan la evaluación docente correspondiente, o sea, pues que me evalúen, digamos, y trabajen sus tareas, ya hasta ahí no les voy a pedir más. Y pues nos vemos el viernes. Preguntaron algo en el chat, profe. Ok, dice que si deben entregar el procedimiento de los cálculos. Pues no son muchos, o sea, en realidad completar la tabla son reglas de 3, las tablas. Entonces, no es necesario que entreguen los cálculos. Me interesa que ustedes hasta este momento ya hayan aprendido cómo resolverlo, y si solamente entregan el mismo documento de la práctica sobrescrito el resultado, es para mí suficiente. Vale. Ahí está el link. Entonces, pues bueno, ábranlo en una pestaña diferente y pues procedo a cerrar esta sesión. Entonces ustedes tienen ya pues, algo de tarea, en realidad no es mucha, son 2 practiquitas y bueno, empezar con el examen con el que ya empezaron. Y ya. Preguntan si pondrán su nombre. En las prácticas, o sea, pues como la tienen que subir al Google Classroom, yo sé quién la subió, o sea, no creo que tengan que poner su nombre, pero pues pónganlo. ¿O se refieren a la lista? Ok, sí, a la sesión. Perfecto, sí, buena idea. Escriban presente en el chat y abran el link que les acabo de poner en una pestaña aparte. Y antes de que se vayan, antes de cualquier cosa, por favor, pues completen esa evaluación docente y nos vemos el viernes. El viernes prometo que la sesión será pues dinámica para que no estén tan aburridos. Les ofrecería un café, pero no hay manera de que pueda hacérselos llegar. Siempre. ¿Cómo no, profe? Ya existe Rappi, profe. Profesor, entonces, solamente tenemos que... Bueno, vamos a revisar lo que viene siendo enzimas, es el viernes. Sí, y les voy a compartir 2 tablas, que son las coenzimas y las enzimas de escape. Entonces, sí, eso es lo que vamos a ver el viernes. También sé, bueno, no debería saberlo, o no debería abusar de esa información, pero también sé que no tienen una clase después de la mía el viernes, ¿no? Entonces, podríamos extendernos un poco. Si nos da break para comer, sí. Sí, profe. Lo que le iba a decir era que, por ejemplo, son 3 horas de anatomía, creo. Igual yo siempre estoy comiendo, no se preocupe. Sí, eso Entonces, lo he visto. Para los que no estamos comiendo a cada rato, podríamos darnos como, no sé, 1 hora. Y si quiere ya empezamos ahí de seguido, ya hasta que quede bien el tema. Pues ya es fin de semana. Bueno, yo sí puedo, pero los demás no sé. De todos modos no planeo extenderme mucho. O sea, si 2 horas lo logramos. Para sobrevivir al departamental, todo está bien. Sí, y si no, o sea, digo, yo les dije que no es mi intención dar tema nuevo en domingo, porque no podría, estoy fuera de horario, digamos que no sería legal. Pero si algo faltara el domingo, sin problemas, lo platicáramos. Sí, está Bueno, bien. entonces quedamos domingo a las 3. ¿O a qué horas dijeron? 3:30. 3:30. Sí, 3:30. Ok, vale, pues. Así lo hacemos. Entonces, pues muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Voy a dejar de grabar.